Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablando de Oralidad en la cuarta temporada. Desde este espacio ya consolidado a través de Justicia TV, el canal del Poder Judicial, continuamos semana a semana entrevistando y dialogando con destacados especialistas nacionales e internacionales para tratar temas sobre la aplicación de la oralidad en los procesos civiles, las nuevas tecnologías en el derecho y en general sobre la administración de justicia. Hoy nos acompaña el doctor Adrián Simons, abogado de la Universidad de Lima y magíster en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca, España. Asimismo cuenta con estudios de maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Lomas de Zamora, Argentina. Cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional y es especialista en Derecho Procesal, Arbitraje, Derecho Civil, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Administrativo. Asimismo, integra destacadas organizaciones nacionales e internacionales vinculadas al derecho procesal y al arbitraje, como son el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, la Asociación Internacional de Derecho Procesal, la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, la International Bar Association y el Club Español de Arbitraje. Bienvenido al programa, doctor Simons. Muchas gracias, señor magistrado. Un honor que me hace. Hoy conversaremos sobre la nulidad procesal en segunda instancia. Pero antes debemos hacer una breve pausa y retornamos. Continuamos con el programa Hablando de Oralidad. Doctor Simons, en un artículo recientemente publicado, usted compara al litigante con el mito de Sísifo, condenado a empezar una y otra vez el proceso. ¿Por qué considera que algunas nulidades en segunda instancia generan ese retorno infinito del expediente? Muchas gracias por la invitación. Me inspiré en este mito de Sísifo a raíz de una lectura que hice de Albert Camus, el Premio Nobel de Literatura del año 57, por la siguiente razón, porque comparo ese castigo que le dieron los dioses a Sísifo de empujar una roca por toda una montaña hasta llegar a la cima y luego caer con la roca y volver a subirla eternamente, ¿no? Entonces, trasladé esa mitología a nuestro proceso, donde la roca es el expediente que tiene que empujar el ciudadano hasta llegar a la cima, que significa la conclusión del proceso. Pero a veces la nulidad de oficio, que comento en este artículo de segundo grado, aplica al método de Sísifo porque tiene que regresar cayendo con su expediente nuevamente a las faldas de la montaña para repetir los mismos actos procesales. Entonces, ¿cuál sería el problema en específico de este uso o abuso de las nulidades de oficio en segunda instancia? Sí, la pregunta es muy buena, señor magistrado. Creo que no hemos aprendido, hablo en colectivo, los abogados, todos, ¿no? El sistema jurídico, no hemos aprendido a diferenciar lo que significa las normas procesales de orden público y las normas procesales imperativas, es decir, la norma procesal pertenece al orden público, pero no todas las normas procesales pertenecen al campo de las normas procesales imperativas propiamente dicho. Creo que ahí está el problema que no sabemos diferenciar. Bien, el artículo 176 de nuestro Código Procesal Civil permite estas nulidades. ¿Cómo deberíamos entonces interpretarlo para favorecer el proceso y que las causas se terminen definitivamente? Exactamente, ¿no? Siguiendo con lo que acabo de mencionar,
cuando yo me refiero al orden público imperativo, que es el orden público procesal irrenunciable, ¿no? La interpretación que siempre debe hacer un magistrado o un juez de segundo grado es de naturaleza restrictiva, ¿no? Por eso es que el profesor Perano denominó a este tipo de potestades jurisdiccionales como las nulidades in extremis, las nulidades de emergencia, de urgencia, que solamente aplican cuando es estrictamente necesario. ¿Y cuándo es estrictamente necesario? En dos fases. Cuando se detecta que hay una afectación a una garantía procesal de contenido constitucional. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es que esa afectación haya ocasionado un perjuicio real a una de las partes. Y ese perjuicio real tiene que lindar con la indefensión constitucional. Creo que esos son los caminos que habría que seguir. Bien, entonces, ¿cómo podríamos diferenciar, ¿no? Una nulidad, una irregularidad de mero trámite con una nulidad trascendente, ¿no? Usted bien dijo, ¿no?, que afecte derechos fundamentales, ¿no? Pero ¿cómo podríamos subsanar entonces una nulidad de mero trámite? Eso tiene que ver con la técnica procesal. ¿Qué significa la técnica procesal que se aplica al caso concreto? Diferenciar lo que significaría la mera irregularidad procesal, ¿ya?, que puede ser subsanable, ¿no?, que puede ser convalidada, ¿no?, que puede ser integrada, ¿ya?, de aquella irregularidad insubsanable, que no puede ser convalidada, que no puede ser integrada o que no puede ser, digamos, mejorada por un acto posterior del juez. Entonces, eso parte de una estructura de premisas que debemos tener en cuenta cuando tenemos una situación de patología procesal. ¿Cómo funcionan las garantías procesales? ¿Cómo funcionan los principios procesales? Y abajo, ¿cómo funcionan las reglas procesales? Porque las reglas procesales no tienen un fin en sí mismo, ¿no? No les damos demasiado valor. Las reglas procesales sirven ¿para qué? Para garantizar la eficacia de los principios y de las garantías, no al revés. A veces ponemos las reglas por encima de los principios y las garantías y ahí es cuando caemos en el vicio de la nulidad. Históricamente nuestro proceso civil escrito tradicional era un proceso sumamente formalista, ¿no? Cualquier deficiencia que había, pese a que el expediente estaba ya en la Suprema, lo regresaban a primera instancia, ¿no? Absurdos como que no estuvo al día en el pago del impuesto predial al momento que interpuso la demanda, ¿no? Esas cosas ya se han tratado de superar, ¿no? Nuestro Código Procesal también ha sido modificado justamente, ¿no?, para si un juez en segunda instancia considera que hay una prueba que debe actuarse, ya no debe devolverla a primera instancia, sino que la sala debe actuarla para justamente favorecer los pronunciamientos de fondo, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitaríamos, ¿no? Que se modifique más nuestro código, que haya una norma más estricta, o ya es cuestión de que los jueces interpretemos las normas de acuerdo a los principios constitucionales, ¿no? Y que el principal problema que tiene la Administración de Justicia es justamente la duración excesiva de los procesos, ¿no? Y si estamos anulando resoluciones, obviamente no estamos yendo por el camino correcto, no estamos yendo al revés, ¿no? Exactamente, exactamente. Y el proceso pierde su finalidad, que es resolver de manera eficiente, pronta y con justicia las controversias que hay entre los litigantes privados o entre los litigantes y el Estado. Pero usted ha dado en el clavo, es un tema de cultura jurídica. Creo que las normas están como están, no debemos modificarlas, sino que debemos desechar ese culto a la forma, el exceso ritual manifiesto. Como decía Couture, el proceso no debe ser concebido como una misa llena de rituales, ¿no? Que si nos pasamos uno de esos rituales viene el pecado, ¿no? Y el pecado es el vicio, y el vicio es la nulidad procesal. Y caemos en un círculo vicioso y eso afecta la imagen del sistema de justicia y genera desconfianza en los justiciables. Porque, por ejemplo, como usted bien dijo, ¿qué pasa si hay una norma procesal que dice en qué orden deben practicarse las pruebas? Y de repente, por alguna circunstancia, se practicaron en desorden, pero se practicaron. Y rindiendo culto a esa formalidad, la sala anula para que se vuelvan a repetir las mismas pruebas que ya habían sido actuadas y valoradas, pero en orden distinto, ¿no?
cuando eso no afecta la lógica de razonamiento de un juez cuando resuelve una sentencia y aprecia la prueba en su conjunto para poder resolver. Entonces, es un tema cultural, me parece, que hay que cambiar y trabajar la cultura, pero no solamente los magistrados, sino también, el mea culpa viene también de los abogados. En efecto, doctor Simons, en nuestro nuevo proceso civil con oralidad que estamos implementando los jueces civiles en el país, nosotros privilegiamos el principio de informalismo, de flexibilidad, ¿no? Lo importante es resolver las controversias, no sacar nulidades y entorpecer, ¿no?, la tramitación de los procesos. Bien, tenemos que hacer una breve pausa y retornamos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista al doctor Adrián Simons. Doctor Simons, en términos prácticos, ¿cómo impacta este tipo de decisiones en la duración de los procesos y en la confianza que debe tener la ciudadanía en el sistema de justicia? El impacto es sustantivo y en términos prácticos lo grafico de la siguiente manera. Sube una sentencia en grado de apelación, en segunda instancia se dicta la nulidad de oficio por cualquier causa, vamos a decirlo así. ¿Cuál es el problema? Y volvemos con el mito de Sísifo, ¿no? Cae el expediente, ¿no? Pero no cae para que el juez lo reciba de manera inmediata y corrija y resuelva. El efecto práctico es peor porque el litigante tiene que regresar a volver a hacer la fila con su caso, ¿no? Y llegar al momento de sentenciar le va a tomar nuevamente casi los mismos años que le tocó llevar adelante su caso. Entonces el impacto sí es importante y por eso es que la nulidad de oficio en segundo grado debe ser trabajada con seriedad y solamente tomando en consideración cuando hay una afectación al orden público procesal irrenunciable. Nada más que eso. Bien, como comentaba, nuestro nuevo proceso civil oral, ¿no?, busca el informalismo, la flexibilidad. ¿De qué manera el principio de inmediación puede favorecer a evitar estas nulidades? Muchísimo, muchísimo. Creo que la oralidad, se lo digo porque no solamente enseño, sino ejerzo. Entonces soy testigo de ello y lo puedo decir ante usted. La oralidad sí está rindiendo frutos. ¿Por qué? Se aplica algo que decía el profesor Peirano, esa visión preventiva del proceso, como la medicina preventiva, la oralidad equivale a eso, porque el magistrado que hace oralidad trabaja con inmediación, conoce el caso, conoce el expediente y puede atender y anticiparse justamente a situaciones de irregularidades procesales que pueden ser subsanadas, convalidadas o corregidas. Eso sí ocurre en la oralidad. Pero en cambio, si nos vamos al sistema anterior, entonces el problema es que el juez se divorcia del caso y solamente cuando resuelven ven en el expediente a un determinado vicio que ni siquiera es trascendente para poder con ello decretar la nulidad y afectar la eficacia en el proceso. Entonces, para concluir, ¿cómo podríamos cambiar esta cultura que todavía tienen algunos jueces y muchos abogados, ¿no? Sí. Para desterrar, ¿no?, esta idea o esta maniobra, digamos, procesal para que se estén solicitando y declarando nulidades? Sí, le digo lo siguiente, como profesor universitario, también las universidades tenemos responsabilidad frente al sistema de justicia, porque los futuros abogados que vamos a formar también van a ser los futuros jueces de nuestro país. ¿Y qué les enseñamos muchas veces, ¿no? La anatomía de la norma procesal. Es decir, hacemos un estudio anatómico de la norma procesal y los estudiantes se vuelven cultores de esa norma procesal o procedimental, de esas reglas, y las ponemos por encima de las garantías y los principios. Y ese problema estructural
mental lo trasladamos o a nuestra práctica profesional o a un estrado de magistrado. Ahí tenemos que empezar a trabajar y dialogar cada vez más la academia con la magistratura. Creo que el diálogo con entre la academia y la magistratura es muy importante y gracias por la invitación porque esa es la manera de fomentar que este tipo de esculturas sean desechadas poco a poco y que el proceso se vaya legitimando. Sí, y la capacitación es sumamente importante también. Y yo quisiera felicitarlo. Usted publicó hace algunos meses un artículo sumamente interesante justamente sobre las nulidades, que recomiendo que todos puedan leerlos para entender, ¿no?, esta problemática y poder superar estos impases que tanto daño hacen a la administración de justicia. Doctor Adrián Simos, le agradecemos sinceramente su presencia en nuestro programa y esperamos contar con usted nuevamente. Muchísimas gracias, es un honor que me hace. Gracias.